Catherine Watt regresó a su pueblo natal después de 10 años. Tras terminar 9 años de escuela, se fue a la ciudad. Estudió en una escuela técnica y luego trabajó durante algo más de un año como vendedora en una tienda de artículos diversos en la ciudad. Su madre se jactaba ante las vecinas. Mi hija trabaja en limpieza, calidez y sequedad. Es un trabajo con el que solo se puede soñar. No es como aquí en el establo. Luego, Catherine envió un telegrama a su madre: me voy a una construcción del Komsomol, escribiré cuando llegue. Catherine no escribía a su madre con frecuencia. Las cartas eran cortas, no contenían nada específico, solo frases generales. Las vecinas intentaban sonsacar a la madre de Catherine sobre cómo le iba a su hija en tierras lejanas. Pero no tenía nada que contarles. La madre de Catherine murió hace 3 años. Catherine fue informada debidamente por telegrama urgente, pero no vino al funeral. Catherine regresó hace 2 meses, pero ya se había ganado una fuerte antipatía de las vecinas de todas las edades. Al principio, las mujeres locales intentaban obtener detalles de su vida en tierras lejanas, pero Catherine no tenía prisa por compartirlos, lo que aumentaba aún más el interés y generaba un montón de chismes y conjeturas. Cuando Catherine apareció en el pueblo, al principio no la reconocieron. En realidad, su apariencia no había cambiado mucho, pero sus modales sí. Se había ido como una chica tímida con una trenza rubia hasta la cintura, y regresó como una mujer desenvuelta, comportándose de manera provocativa. Para las mujeres del pueblo, su comportamiento fue un choque y una revelación. Por el contrario, los hombres se sentían atraídos por sus modales. No en vano se dice: el fruto prohibido es el más dulce. Así era Catherine, el fruto prohibido. Cada hombre soñaba con recibir aunque fuera un poco de su atención. Y Catherine se interesaba mucho por los hombres, coqueteando descaradamente con ellos. El hecho de que un hombre estuviera casado y tuviera hijos no la detenía. La vida tranquila y medida abandonó el pueblo con la llegada de Catherine. Un día, unas mujeres fueron a la casa de Catherine, 7 en total, y empezaron a golpear las ventanas. ¿Qué pasa? ¿Es un incendio o qué? Asomó Catherine con sueño. Sal, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar con ustedes. Sal de una vez, te decimos. Si no, te rompemos las ventanas ahora mismo. Oh, qué miedo. Catherine las miraba con una mirada descaradamente alegre. Está bien, esperen, sonrió ella. Me voy a arreglar, peinarme, maquillarme, vestirme y entonces saldré. No puedo aparecer en la calle como ustedes. Se reía. Sal de una vez, te decimos. No tenemos tiempo para esperar. Gritaban las mujeres. Tenemos un montón de cosas que hacer. Bueno, está bien. Saldré como estoy, se volvió a reír Catherine. Y salió, en una bata corta. Las mujeres jadeaban, suspiraban, se tapaban las caras con las manos. ¡Qué vergüenza! Salir a la calle así. Has perdido toda la vergüenza, Catherine. Ve a cubrirte con algo. Bueno, ustedes dijeron que era urgente. Así que salí corriendo. ¿Cómo podría negarme a mis vecinas? Catherine estaba muy satisfecha con el efecto producido. Menos mal que tu madre ya no está en este mundo para ver en qué te has convertido. Ella era una mujer decente, no como tú. ¿Qué quieren? ¿Por qué me despertaron? Son las 9 y todavía duermes. En el pueblo, Catherine, todos se levantan temprano. Todo el trabajo se hace por la mañana.
Nos interesa saber, llegaste hace 2 meses y aún no trabajas en ningún lado. ¿De qué vives? ¿Vinieron solo por eso? ¿Quieren prestarme dinero? Se rió descaradamente Catherine. Gracias, no hace falta. Tengo ahorros. No vinimos por eso. Queríamos decirte, advertirte. Mira, Catherine, si sigues comportándote así, coqueteando con nuestros hombres, tendrás que atenerte a las consecuencias. ¡Qué miedo! Sonreía Catherine. Entonces será cuando realmente tengas miedo. Nos reuniremos todas y te daremos una buena paliza y te arrancaremos el pelo. ¿Eso es todo? ¿Por eso me despertaron? No estamos bromeando, Catherine. Nuestra paciencia se está acabando. Compórtate de manera más recatada y deja de contonearte. Al menos que sus hombres miren la belleza, ¿a quién más van a mirar? ¿A ustedes, acaso? Mírenme a ustedes mismas, con batas sucias, el cabello hecho un desastre en lugar de peinado. ¿Y el maquillaje? ¿Alguna vez han usado maquillaje? No tenemos tiempo para eso. Nos movemos de la mañana a la noche, no tenemos ni un momento para sentarnos. Tú eres la especial, la ociosa. Es aburrido hablar con ustedes. Catherine bostezó ruidosamente. Me voy a dormir. Tenlo en cuenta, Catherine, no estamos bromeando. Escuchó mientras se iba y les hizo un gesto con la mano. Algunas mujeres escucharon las palabras de Catherine. Si antes iban al mercado del pueblo con pañuelo en la cabeza y bata de trabajo, ahora encontraban tiempo, se peinaban, se ponían su mejor vestido y caminaban por las calles con orgullo. Nadie seguía usando maquillaje, pero los maridos, de todos modos, estaban contentos. Pero Catherine no hizo caso a sus vecinas y continuó comportándose de manera provocativa, vistiendo y maquillándose de manera llamativa. Rompió más de un corazón masculino. Las mujeres del pueblo realmente pensaban en hacerle algo desagradable, pero nunca llegó a suceder. Sin embargo, Catherine seguía recibiendo amenazas todos los días. Las esposas y novias solo se calmaron cuando Melissa regresó a su pueblo natal, siendo soltera. Melissa se graduó en la ciudad como maestra de primaria y consiguió un puesto en la escuela del pueblo. Melissa no llegó sola, sino con su esposo. Lo conoció mientras estudiaba en la universidad. Se casaron antes del último año. Robert era un hombre de ojos marrones y cabello oscuro y rizado. Era alto y esbelto como un sauce. La familia de Melissa estaba muy orgullosa de ella. Primero, por su educación superior, algo muy raro en el pueblo. Y segundo, por su guapo esposo. Ocultaban cuidadosamente que Robert ya había estado casado. Se casó a los 18 años en circunstancias especiales y ahora tenía una hija de 4 años en la ciudad, a la que Robert le pagaba pensión alimenticia. La forma en que Robert trataba a Melissa era sorprendente para los lugareños. Siempre iban juntos al mercado del pueblo y Robert le abría la puerta a su esposa con cuidado. No le permitía llevar ni siquiera una bolsa ligera de comestibles y él mismo sacaba la basura. Y si iban al río por una pendiente, Robert siempre llevaba a Melissa de la mano como si fuera una niña pequeña. Las mujeres del pueblo se sorprendían por este trato. Se sorprendían y envidiaban. Robert era una persona creativa, un artista. No sabía hacer trabajos de hombres, no podía clavar un clavo ni partir leña, y mucho menos. Ese trabajo quedó a cargo de la suegra, pero ella no se quejaba. Lo principal era que su hija fuera feliz con su esposo. Robert consiguió trabajo en 2 lugares,
como profesor de arte en la escuela y en la Casa de la Cultura, donde dirigía un taller de dibujo. Al taller asistían todos los que querían, niños y adultos. Mientras tanto, Catherine consiguió trabajo como ordeñadora en la granja. No encontró otro trabajo en el pueblo. Un día, oyó hablar del taller de dibujo. Le pareció interesante y decidió ir a verlo. Esa misma noche, la felicidad familiar de Melissa terminó. Al día siguiente, todo el pueblo hablaba de Catherine y Robert, pero Melissa insistía en hacer como si nada hubiera pasado. No le reprochó nada a su esposo, solo lloraba en silencio en su almohada. El abuelo de Melissa no pudo soportar más el sufrimiento de su nieta y decidió ir a hablar con Catherine. Si no entiende con palabras, pensó, tengo mi bastón para eso. El abuelo estaba decidido. Se podría decir que él había criado a Melissa y no permitía que nadie la lastimara. Era domingo, 11 de la mañana. El anciano llegó a la casa de Catherine y tiró de la manija de la puerta, pero estaba cerrada. Esto era inusual, ya que en el pueblo no era costumbre cerrar las puertas durante el día, todos iban y venían sin llamar. El abuelo gritó bajo la ventana y Catherine le abrió en camisón. Al verla así, el anciano se sintió mal y se tapó los ojos con las manos. Tú, Catherine, deberías cubrirte con algo. Eres una descarada. ¿Por qué soy una descarada? Estoy en mi casa, por cierto. Aunque, también puedo salir así a la calle. ¿A qué has venido, abuelo? A mí me interesan pretendientes un poco más jóvenes. Se rió ella. Pretendientes son los hombres solteros, ¿por qué entonces te fijas en los casados, Catherine? Entra, abuelo, ¿por qué gritar en toda la calle? Como si te diera vergüenza. El abuelo cruzó el umbral y Catherine cerró la puerta detrás de él. He venido a exigir que te mantengas alejada del esposo de mi Melissa. No puedes exigirlo, abuelo. Puedes pedirlo, pero no exigirlo. Catherine. Te ruego, no destruyas esta familia, no le quites a mi nieta su felicidad. Melissa está muy angustiada, es doloroso verla así. Ella llora y yo mismo no puedo contener las lágrimas. La voz del anciano se quebró y se quedó en silencio. Catherine no sabía cómo comportarse en una situación como esa. Cuando la amenazaban, siempre sabía qué responder, sabía defenderse. La súplica silenciosa del anciano la desconcertó. Está bien, no volveré a ver a Robert, murmuró Catherine, confusa. Por mucho que se dijera sobre ella, Catherine siempre trataba de cumplir su palabra. Lo habría hecho esta vez también, pero el anciano cometió un error fatal. Gracias, Catherine. Melissa ama mucho a su esposo, y tú eres una mujer brillante, atractiva. Puedes atraer a cualquier hombre y él vendrá arrastrándose a tus pies. Para ti, probablemente no importa si es Melissa o cualquier otra persona. ¿Qué? ¿Qué dices, abuelo? ¿Por quién me tomas? Catherine se enfureció y, sin darle tiempo al anciano para reaccionar, abrió la puerta y lo empujó al porche. Catherine gritaba tan fuerte que los vecinos y los transeúntes se enteraron de la visita del abuelo de Melissa. Muy pronto, Melissa se enteró de que su abuelo había hablado con Catherine sobre Robert. Ella se enojó con su abuelo y dejó de hablarle. Mientras tanto, las quejas sobre Catherine comenzaron a acumularse una tras otra. Llegó al punto en que el presidente de la comunidad la llamó. Catherine se arregló bien para ir al consejo del pueblo. Catherine, te pido que reconsideres y te comportes de manera adecuada. De lo contrario, me veré obligado a plantear la cuestión de tu expulsión. Créeme, no me gustaría tener que hacerlo.
Tu madre era una persona respetada. Deberías seguir su ejemplo, Catherine. Andrew, querido, no vas a expulsarme, ¿verdad? Soy una mujer sola y no tengo a dónde ir, ¿no es así? Catherine le guiñó un ojo coquetamente al presidente. No. No, por supuesto que no lo haré. El presidente, un hombre de 66 años, sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a secarse el sudor de la frente. No se preocupe, Catherine, pero no me decepcione, compórtese con más modestia. De acuerdo, sonrió Catherine, se levantó ágilmente de la silla y se dirigió a la puerta. Justo en la puerta, se dio la vuelta de repente y le lanzó un beso al presidente, lo que hizo que él se llevara la mano al corazón. Desde el Consejo del Pueblo, Catherine fue directamente a su trabajo. Miren cómo se ha arreglado. Como si fuera a una boda en lugar de al establo. Se burlaban las mujeres. Ya se han quejado, ¿verdad? Catherine miraba con furia. Me he arreglado porque fui a ver al presidente, me llamó. ¿Y bien? ¿Cuándo te van a desalojar? No lo esperen, nadie me va a desalojar. Es más, pronto me contratarán en el Consejo del Pueblo. Nadie le había ofrecido trabajo en el Consejo del Pueblo, pero Catherine lo dijo a propósito para hacerlas envidiar. Su cálculo resultó acertado. ¿Escucharon eso? Comenzaron a murmurar cuando Catherine se fue a otra habitación. La están llamando al Consejo del Pueblo. Seguro que ya coqueteó con el presidente. No cabe duda. Ese día iban a pagar el salario en la granja y Catherine tenía ganas de divertirse. Thomas, hey, Thomas. Llamó juguetonamente al pastor. Sí, Catherine. Se acercó y se movía nerviosamente de un pie al otro. Oye, Thomas, ayer trajeron una alfombra a nuestra tienda. ¿La viste? No, no la vi. Es bonita y grande, 3x4. Si compras esa alfombra, me casaré contigo. Se reía Catherine. ¿De verdad? Thomas sonrió ampliamente. Claro que sí. Colocaremos esa alfombra en la habitación y viviremos juntos y felices. ¿Y qué hay de la boda? Bueno, y la boda, por supuesto. Lo compraré, Catherine. Lo compraré hoy mismo. Mira, Thomas, cariño, cuida el tapete. Hoy es el día de la paga, lo compraré. Thomas miraba a Catherine con admiración. Thomas era tímido y ingenuo como un niño. No era tonto, pero era muy diferente a los demás, y por eso le llamaban el raro. Thomas era un hombre robusto, con una gran fuerza física, un verdadero héroe. A pesar de eso, era completamente inofensivo, infinitamente bondadoso y no sabía decir que no a nadie. Parecía que simplemente no sabía decir la palabra no. Cuando Thomas estaba en la escuela, era mucho más alto que sus compañeros de clase. A veces, recibía golpes y se burlaban de él, y no podía responder. No entendía cómo era eso de golpear o insultar a alguien. Thomas tenía una hermana menor, Stacy, 2 años más joven que él. Stacy siempre tenía que proteger a su hermano de las burlas y las agresiones. Thomas encontraba difícil el estudio, terminó la escuela primaria y se consiguió un trabajo en una granja. Al principio como ayudante de pastor y luego se convirtió en pastor. Thomas trabajaba mucho, a veces incluso más de lo requerido, y lo hacía con gran dedicación. Pocos podían soportar una carga física tan grande. El salario de Thomas causaba envidia entre muchos trabajadores de la granja. ¿Para qué necesitas tanto? No dejaban de preguntar. No tienes familia ni hijos. Es necesario,
sonreía Tomás. Ahora no tengo, pero algún día me casaré y tendremos niños. Ellos no tendrán que necesitar nada. Pocos en el pueblo creían que el raro alguna vez se casaría, no había novias esperando para él. Tomás solía prestar dinero, los hombres le pedían para cigarrillos o para una botella. Siempre prestaba el dinero, pero se avergonzaba de pedir que se lo devolvieran. Y nadie se apresuraba a devolverle las deudas. Cuando Tomás salía a la calle, lo seguía una manada de perros de todo el pueblo. Acariciaba a cada rocco y a cada squirrel y les llevaba abundantes golosinas. Pero su trato más tierno era con los niños, algo de lo que algunas mujeres del pueblo se aprovechaban. Le pedían al buen hombre que comprara dulces para los niños. Tomás corría encantado a la tienda y compraba todo lo que le pedían. Lo compraba con su propio dinero y lo llevaba siempre con una sonrisa. Le daban las gracias. Por supuesto, nadie mencionaba devolver el dinero. Y a él no le importaba, Tomás era feliz de poder agasajar a los niños. La broma de Catherine sobre el matrimonio provocó la ira general. No solo eres desvergonzada, Catherine. Las mujeres le arremetieron de nuevo con reproches, sino que además te burlas de una buena persona. No está bien hacer esas bromas, no está bien. Oh, déjenlo ya. Catherine sonreía de medio lado. ¿Vieron cómo Tomás estaba feliz de que una mujer como yo le propusiera matrimonio? Te has vuelto loca. En realidad, el hombre debería ser quien le pida a la mujer que se case. Son unas aburridas, señoras. Ni siquiera se puede hablar con ustedes, todo tiene que ser según algún reglamento. Para mí, no hay reglas. Eso es justo lo que decimos. Te has vuelto loca. Mientras tanto, Tomás ya había corrido hacia la caja. Señora Jenkins, necesito recibir mi salario lo antes posible, le dijo a la cajera. ¿Por qué tanta prisa, Tomás? ¿Te ha pasado algo? Necesito comprar una alfombra. ¿Esa que trajeron a la tienda hoy? Tu alfombra puede esperar hasta mañana. ¿Y si la compra otra persona? Difícilmente, Tomás, es demasiado cara. ¿Y si, de todas formas, la compran? Entonces Catherine no se casará conmigo. ¿Catherine? ¿Qué tiene que ver Catherine con esto? Catherine prometió casarse conmigo si le compraba esa alfombra. Oh, Tomás, eres demasiado crédulo. ¿Crees en cada palabra? Sí, Catherine hizo una broma. No puede ser. Ella misma me lo dijo. Bueno, no sé, Tomás. Resuelve tú mismo, dijo la cajera, moviendo la mano. Y ven a recoger el salario mañana. Tomás se lanzó a correr hacia Catherine con todas sus fuerzas. Catherine, no estabas bromeando sobre la boda, ¿verdad? Claro que no, Tomás. ¿Quién bromea con esas cosas? Le miraba con ojos risueños. El salario lo retrasan hasta mañana. ¿Puedes esperar hasta mañana, por favor? Mañana compraré la alfombra. ¿Cuándo vamos a presentar la solicitud? ¿Qué solicitud? Bueno, para que nos casen. Ah, al registro civil. Lo haremos, Tomás, lo haremos. Elegiremos un momento. Tomás no caminó a casa, sino que voló, casi llorando de felicidad. No podía esperar para compartir esta felicidad con su hermana, pero Stacy no estaba en casa. En su lugar, estaba su marido, al que Tomás temía. Cuando la madre de Tomás y Stacy aún vivía, todos vivían en armonía. Pero, casi inmediatamente después de su entierro, el marido de Stacy fue categórico. Elige, esposa, o yo,
o el raro. No quiero vivir bajo el mismo techo con él. Rick, ¿qué te ha hecho? Thomas es una persona inofensiva. Ya lo he dicho, elige. Para Stacy fue un golpe duro. ¿Cómo podía elegir entre dos personas queridas? Ella tardó en tomar una decisión, esperando que su marido se calmara con respecto a Thomas y que pudieran vivir juntos como antes. Pero su marido empezó a apresurarla. Stacy lloraba y rogaba a Rick que al menos permitiera que Thomas viviera en una ampliación de la casa, con una entrada separada. Rick aceptó de mala gana. Stacy y Thomas apenas lograron meter la cama de Thomas en el pequeño cuarto. Thomas no entendía por qué se le prohibía entrar a la casa en la que había vivido desde su nacimiento. Lo siento, hermano, es necesario, dijo Stacy, apenas conteniendo las lágrimas. Stacy se sentía una traidora. Después de echar a su hermano, parecía que algo en ella se rompió, su sonrisa desapareció. Stacy se volvió pensativa y nerviosa. Stacy. Finalmente, esperó Thomas a que Stacy llegara y entró en la casa. Estaba tan feliz que se olvidó de la prohibición. Felicítame, hermano. Vamos, Thomas, salgamos, dijo Stacy asustada al ver a su hermano en el vestíbulo. Vamos a tu lugar, allí me contarás. Rick no está de buen humor. Thomas le contó a su hermana de manera entrecortada sobre su próxima boda. Stacy, por supuesto, entendía que se trataba de una broma de Catherine y, una vez más, se sintió apenada por su hermano infantilmente ingenuo. Thomas, le dijo, no deberías creerle a Catherine. Sabes bien qué tipo de mujer es ella. No hables mal de ella, Stacy. Sé lo que dicen de ella, pero yo la quiero. Oh, Thomas, sacudió la cabeza Stacy, sin encontrar otras palabras. Al día siguiente, Catherine ya no recordaba la broma, pero tan pronto como llegó a la granja, las mujeres comenzaron a gritar y a reírse. Bueno, ¿qué tal, novia? ¿Ya preparaste el ajuar? Thomas está en la caja desde el amanecer, esperando su salario. ¿Y dónde van a vivir después de la boda, en su cuartito? ¿O vas a llevar a tu esposo a tu casa? Catherine tuvo que escuchar esto todo el día y ya se estaba arrepintiendo de su broma de ayer. No estaba acostumbrada a que se rieran de ella y, al final de la jornada, no pudo más. Bueno, Thomas, ¿has cambiado de opinión sobre casarte conmigo? El salario se ha retrasado un día más, dijo Thomas, bajando la cabeza. Eso ya lo sé. ¿Qué tiene que ver el salario? Sin dinero, no podré comprarte la alfombra. La alfombra puede esperar. Mejor aún, no compremos la alfombra, ahorremos el dinero para una moto. ¿Te parece? ¿Una moto? Se sorprendió Thomas. Sí, una moto. Roja. Con ella nos pasearemos por el pueblo. Thomas sonreía feliz. Bueno, vamos a mi casa. Thomas no podía creer su felicidad, y las mujeres estaban boquiabiertas de sorpresa. ¿Acaso Catherine no estaba bromeando? No, no puede ser que ella haya escogido a Thomas. Pero Catherine ya había tomado su decisión, iba a cenar con Thomas, charlar un rato con él y luego, cuando oscureciera, lo enviaría a casa. La gente del pueblo se acostaba temprano, así que nadie lo vería. Le diría a Thomas que viniera a su casa al amanecer y luego irían juntos a la granja. ¿Qué conversaciones habrá? Pensaba Catherine con una sonrisa satisfecha. Bueno, siéntate y ponte cómodo. Ahora calentaré la cena, dijo Catherine, llevando a Thomas a su casa. Thomas no dejaba de sonreír. Lo que estaba ocurriendo le parecía un sueño, un cuento de hadas.
Apenas se sentaron a cenar, apareció Robert. Pensé que la gente del pueblo estaba bromeando, dijo con una sonrisa. Catherine, ya no sabes cómo sorprender. No puedes vivir en paz. ¿Realmente tienes que andar difundiendo chismes sobre ti misma? Robert se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero, y en la casa de Catherine se comportaba como si fuera el dueño. Termina rápido, Thomas, y ve a casa. Thomas empezó a comer apresuradamente. No te apresures, Thomas, no te apresures, dijo Catherine con tono amable. Thomas miraba a Robert y luego a Catherine con confusión. Finalmente, terminó y se levantó del taburete. Quédate, Thomas, tú te quedas, dijo Catherine, decidida a llevar su plan hasta el final. Thomas se sentó de nuevo. ¿Me está sugiriendo que me vaya?, preguntó Robert, genuinamente sorprendido. ¿Acaso alguien te invitó aquí? Yo llamé a Thomas, por eso está aquí. ¿Y tú, por qué has venido? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué crees que vengo a verte durante el último mes y medio? Thomas se sentía muy incómodo y se levantó de nuevo del taburete. Siéntate, Thomas, le dijo Catherine, sujetándolo de la mano. Y tú, Melissa, levántate y vuelve a donde viniste. ¿No tienes esposa, Melissa? ¿Ya se te olvidó? Catherine tenía una mirada decidida, pero se sentía incómoda. Temía que Melissa realmente no volviera. Catherine estaba enamorada de él en serio, no era una broma. Pero si él no volvía, Catherine no lo perseguiría, ella tenía su orgullo. Se había puesto en una situación difícil. Ahora no podía enviar a Thomas a casa. Está bien, que se quede una semana, lo alojaré en la habitación de atrás y luego veré qué hacer. Catherine miró a Thomas con preocupación. Con alguien así, si se le ocurre algo, ni el gancho en mi puerta podrá detenerlo. Podría tumbar la puerta y entrar conmigo y la puerta a la vez. Bueno, ya veremos. Yo misma me metí en este lío, yo misma lo resolveré. Catherine preparó la cama para Thomas en la habitación de atrás. Ve, Thomas, acuéstate, ya es tarde. Para su sorpresa, Thomas obedeció sin protestar. En la granja, Thomas fue bombardeado con preguntas cuando Catherine no estaba cerca. Las preguntas llovían una tras otra. Todos estaban ansiosos por escuchar las respuestas, pero Thomas permanecía en silencio. Catherine le había ordenado que permaneciera en silencio si le hacían preguntas. Todos notaron que había una nueva característica en el comportamiento de Thomas. Antes hacía todo lo que le decían, sin cuestionar. Ahora esperaba la aprobación de Catherine, la miraba con ojos adoradores. Y solo comenzaba a hacer algo si ella lo permitía. Pasó una semana. Catherine estaba pensando en enviar a Thomas a casa, ya estaba cansada de todo este espectáculo. Esa noche, Robert llegó a visitarla y vio a Thomas. ¿Él sigue aquí? Catherine. ¿No basta ya? Vamos, mándalo a casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces aquí, Robert? ¿Por qué sigues en silencio? ¿No eres ahora el dueño aquí?, le dijo Robert a Thomas. Thomas solo se encogió de hombros, sonriendo. El dueño no debería comportarse así, continuó Robert. Si la esposa no obedece, hay que darle un golpe para que se comporte. ¿Entendido? Vamos, muéstrale el puño a tu esposa. No, no lo haré, dijo Thomas. Vete de aquí, dijo Catherine, agarrando a Robert por el cuello de la camisa. Lárgate, o este puño que Thomas tiene te lo enseñará. Robert sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Se dio cuenta de que había dicho algo de más. No quería ver el puño de Thomas de cerca. No escuches a Robert, le dijo Catherine a Thomas cuando Robert se fue. Dijo una tontería. Un esposo y una esposa se aman, no se agitan los puños. ¿Lo entiendes? Entiendo. Prefiero llevarte en brazos, dijo Thomas y levantó a Catherine con tanta facilidad como si ella no pesara nada. ¡Ay! Exclamó Catherine sorprendida. Suéltame, Thomas. Ponme en el suelo. Él cumplió su petición de manera obediente. Nada impedía a Catherine echar a Thomas, pero no podía reunir el valor para indicarle la puerta. No es que temiera que él usara la fuerza. Mientras conversaba con él por las noches, no dejaba de asombrarse de lo amable y puro que era. Un gran niño. Catherine rara vez sentía remordimientos, pero ahora se reprendía por haber bromeado tan cruelmente con esta persona tan increíble. Thomas no sabía enojarse, no sabía mentir, nunca tomaba lo que no era suyo. Por el contrario, estaba dispuesto a dar todo lo suyo. Nunca salían palabras groseras de su boca. Incluso si lo lastimaban, casi inmediatamente olvidaba la ofensa. Thomas le contó a Catherine que le encantaba ver ballet en la televisión. Esto la sorprendió un poco. Recordó que su madre solía dejar todo cuando se transmitía un ballet. ¿Cómo le digo que se vaya? Se atormentaba Catherine. Él me mira con una devoción tan profunda. Parece que está dispuesto a hacer todo lo que le pida. Si le pido que entregue su vida por mí, lo haría sin dudar. Por otro lado, es extraño, no es casualidad que lo llamen el raro. No puedo vivir con él todo el tiempo. No, necesito a otro tipo de esposo. No estoy acostumbrada a una vida tranquila y ordenada. Necesito vivir como en un volcán, de lo contrario me marchitaría de aburrimiento. Con estos pensamientos, Catherine se dirigió al presidente. Andrew, dijo Catherine, bajando la cabeza. Me voy. ¿Qué pasa, Catherine? ¿Acaso Thomas te está lastimando? He oído que están juntos. No, Thomas no me lastima. Este hombre no puede lastimar a nadie. ¿Qué he hecho? Catherine de repente rompió en llanto, sorprendiendo al presidente. Me he dejado llevar, soy una tonta. Ahora tengo dos caminos, o echar a Thomas, o irme yo misma. Dime, Andrew, ¿qué documento necesito para dejarle mi casa a Thomas? Porque, en realidad, no tiene dónde vivir. Ya sabes. El esposo de su hermana ha echado al pobre Thomas a un cuartito que apenas es habitable. Bueno, Catherine. Ya que has tomado una decisión, te diré qué documentos necesitas para Thomas. Gracias, Andrew. Asegúrate de que no echen a Thomas de mi casa. Por si acaso. Él cree en todos. Claro, Catherine. Ve con tranquilidad, me encargaré de todo. Catherine renunció a la granja. Los aldeanos se enteraron de esto solo el día de su liquidación. Esa noche, cuando Thomas llegó a su casa, vio que no quedaba nada de las pertenencias de Catherine. En la mesa de la cocina había una nota. Sé feliz, Thomas. Te lo mereces. Thomas corrió a la casa de Robert. ¿Dónde está mi Catherine? Preguntó casi llorando. ¿Y yo qué sé? Respondió Robert, sorprendido. ¿Se ha escapado de ti? De repente se rió. Ya me lo esperaba. Está aburrida contigo, Thomas. Ella es una mujer vibrante. No es para el campo. ¿Entiendes? Necesita vivir en la ciudad.
Ella volverá, la esperaré. Bueno, espera. Solo que tendrás que esperar mucho. He oído que estuvo ausente 10 años antes de esto. Donde anduvo es un misterio. Thomas se sumió en una profunda tristeza, la sonrisa desapareció para siempre de su rostro. Estaba siempre pensativo y silencioso, como si no viera ni oyera nada a su alrededor. Lo que pensaba Thomas era un misterio. Después de unos meses, incapaz de soportar la separación de Catherine, Thomas desapareció inesperadamente del pueblo. Ni siquiera le avisó a su hermana y no se dio de baja en la granja. Stacey buscó a su hermano y acudió a la policía, pero las búsquedas no dieron resultados. Muchos en el pueblo pensaban que Thomas se había ahogado en el río. Sin embargo, 6 meses después, con el frío, Thomas volvió. Estaba demacrado, golpeado por la vida, y su rostro se había endurecido. ¿Dónde has estado, Thomas? Le sacudía Stacey. Fui a buscar a Catherine. ¿Dónde la buscaste? Fui por las ciudades. Robert dijo que se fue a la ciudad. Oh, Thomas, me asustaste tanto. Ya pensaba que nunca te volvería a ver. Le abrazó su hermana. ¿Tienes hambre? Siéntate, te voy a alimentar. No la encontré, Stacey. No la encontré, murmuraba Thomas. Pasaron 2 años más. Thomas no fue castigado por haberse desaparecido sin siquiera haber renunciado. Lo reinstalaron en el trabajo. Vivía sin alegría. Por la mañana iba al trabajo, trabajaba sin descanso. Por la tarde, apenas arrastrando los pies por el cansancio, volvía a la casa vacía que Catherine le había dejado. Cada rincón de esa casa le recordaba a ella. Una tarde, al regresar del trabajo, Thomas vio que había luz encendida en la casa. Se asustó, ¿acaso alguien había entrado? Al entrar en la casa, vio unos botines de mujer y un abrigo colgado en el perchero. «Catherine, has vuelto», gritó. Catherine estaba ocupada en la cocina. «Siéntate, Thomas», le dijo, sonriendo. «La cena estará lista en un momento». «¿No te irás otra vez?». Le miraba Thomas con esperanza. «No, no me iré». Catherine no quería contar dónde había estado durante 2 años y medio. Thomas ni siquiera preguntó. Estaba feliz de haberla esperado. Mientras tanto, Catherine había estado casada. Su vida con su esposo no había sido tranquila, vivió como si estuviera en un volcán. Era lo que Catherine deseaba. Pero, en un momento dado, decidió que era necesario hacer algún cambio. Ella deseaba una vida diferente, tranquila y serena. Más aún, su esposo había comenzado a levantarle la mano. Catherine recordaba cada vez más a Thomas, su ingenuidad infantil y bondad. Intentaba ahuyentar los pensamientos sobre él, no, él es raro. Después de otra pelea con su esposo, que terminó en violencia física, Catherine no pudo soportarlo más, tomó las cosas más necesarias y abandonó la casa de su esposo. Regresaba a su aldea natal. ¿Quién hizo esto?, preguntó Thomas al ver el moretón debajo del ojo de Catherine. Dime, ¿quién te hizo daño? Él va a recibirlo de mi parte, dijo, mostrando el puño. Thomas, no podrás golpear a una persona. Sí podré. Por ti, más que podré. Catherine sonreía. Se sintió ligera y tranquila, y se sentía segura. Después de unos días, ella y Thomas viajaron a 1000 kilómetros de distancia. Necesitaba recoger sus cosas restantes y presentar la solicitud de divorcio. Catherine tenía miedo de ir sola. El esposo de Catherine,
al ver a Thomas en la puerta, se quedó instantáneamente callado, ni siquiera dijo una palabra. Observó en silencio mientras Catherine recogía sus cosas. También aceptó el divorcio sin más preguntas. Aquí, toma las maletas, Thomas, vámonos, le indicó Catherine a Thomas señalando 2 enormes maletas. Thomas levantó las maletas como si fueran plumas. El esposo de Catherine abrió los ojos de sorpresa. De repente, Thomas puso una maleta en el suelo y le dio un puñetazo en el ojo al agresor de Catherine. No se debe golpear a las mujeres, recuerda eso, dijo Thomas con furia. Lo entiendo, balbuceó el hombre, levantándose con dificultad del suelo. Y Catherine lo miraba con un aire triunfante. Thomas, no puedo creer que lo hayas hecho. Ni siquiera sabías cómo pelear, mucho menos golpear a alguien. Catherine todavía no podía creer lo que había sucedido cuando salieron del apartamento con Thomas. Debía protegerte, dijo Thomas con seguridad. Poco después, Catherine se divorció oficialmente de su esposo. Thomas, ¿no has cambiado de opinión sobre casarte conmigo?, le preguntó. Thomas la miraba con desconfianza. No estoy bromeando. Perdóname por lo que pasó en aquel entonces. No me enojé contigo, te estaba esperando con mucha ilusión. Bueno, ¿entonces me vas a proponer algo?, sonreía Catherine. No sé qué decir. Thomas estaba completamente desconcertado y hasta tartamudeaba. Entonces no digas nada. Reía alegremente Catherine. Simplemente vamos mañana a presentar la solicitud. Consideremos que ya me hiciste la propuesta. El pueblo murmuraba cuando se enteró de que Catherine y Thomas habían presentado la solicitud. La gente se reía. Catherine probó tantos hombres y no encontró a nadie mejor que el raro de Thomas. Mientras tanto, Robert se había divorciado de su esposa Melissa y se había ido del pueblo. Los vecinos culpaban a Catherine por la disolución de la familia. Un año después, Catherine y Thomas tuvieron un hijo. Mike creció vivaz e inteligente, muy parecido a su madre. De su padre heredó una fuerza impresionante. A los 5 años, Mike ya era del tamaño de los niños de 8 o 9 años. Thomas cargaba a su esposa en brazos, tanto en el sentido literal como en el figurado. Las mujeres del pueblo envidiaban a Catherine, aunque Thomas fuera raro, nadie conocía a un marido que tratara a su esposa así. Thomas cuidaba a su hijo con esmero y lo enseñaba a ser amable. Pero, si necesitas defenderte a ti mismo o a los que amas, también puedes usar los puños. ¿Lo entiendes, hijo?, decía Thomas con una sonrisa. Lo entiendo, papá. Catherine no amaba a Thomas, pero lo trataba con una calidez inmensa. Al conversar con él, Catherine notó que no era en absoluto raro. Lo obligó a leer muchos libros, lo cual Thomas hizo con gusto. Con él había mucho de qué hablar. Todo lo raro en él era su timidez y su bondad infinita. Claro, Thomas se volvió mucho más seguro de sí mismo, aprendió a decir no a las peticiones que iban en contra de los intereses de su familia. Catherine se sentía a salvo detrás de Thomas, como tras una muralla de piedra. Nunca se arrepintió de la elección que había hecho. A veces pensaba, ¿qué pasaría si Robert regresara ahora? La respuesta era obvia para ella, ni siquiera lo dejaría cruzar el umbral, la familia era más importante para ella. Catherine era feliz y no quería cambiar nada en su vida. Y con el motor scooter que compraron, Thomas y ella recorrían el pueblo envidiados por los vecinos, disfrutando de su vida en familia.